queridos hermanos, Dios te ama, un día más leyendo en presencia de esa maravillosa luz del Espíritu Santo, llevando la palabra. Vamos a continuar con esta hermosa Biblia Renovaré. Le pido encarecidamente que me perdonen por los inconvenientes del video anterior, que entró una llamada de imprevista. Vamos a continuar con el video 122, continuación. Pero antes vamos a hacer una oración, invocación al Espíritu Santo. Siempre hay que orar porque hay que ir preparando el camino para recibir a nuestro Padre Celestial. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la alegría eterna. Amén. Aleluya. Bendecimos a nuestro Padre Celestial y continuamos ahora con una palabra: gracias para todo momento. Mantén la unidad. Mantén la unidad y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. 2 Tesalonicenses 3:5. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13:35. Detente y medita, hermano, en este versículo. Podría ser que la unidad sea la llave para ganar el mundo para Cristo. Si la unidad es la clave de la evangelización, no debería darle precedencia al orar. Deberíamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4:3. Si esto, hermano, es importante para Dios, no debería serlo para nosotros. Si es una prioridad en el cielo, no debería serlo en la tierra, hermano. En ningún lugar se nos dice que construyamos la unidad. Se nos dice sencillamente que guardemos la unidad. Desde la perspectiva de Dios solo hay un rebaño y un pastor. Juan 10:16. La unidad no necesita crearse, solo necesita protegerse. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Querrás decir que debemos ser flexibles en nuestras convicciones. No. ¿Querrá esto decir que debemos abandonar las verdades que atesoramos? No. Pero sí quiere decir que debemos pensar bien las actitudes que asumimos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, la palabra más grande en las Escrituras bien podrían ser esa de 2 letras. Si la confesión de pecados, reconocer la falla, es justamente lo que los prisioneros del orgullo no quieren muchas veces hacer. Muchas veces comentan: yo pecador. Y te dicen: pues sí, claro, de vez en cuando armo un alboroto, pero en lo general soy un chico bastante bueno. Mire, soy tan bueno como cualquier otra persona. Yo pago mis impuestos,
justificación, racionalización, comparación. Suenan bien, suenan conocidas, incluso suenan estadounidenses, pero en el reino suenan huecas. Cuando llegas al punto de sentir pena por tus pecados, cuando tú, hermano, reconoces no tener otra alternativa, siempre Dios te dice, deposita todas tus cargas en Él, pues Él está esperando. Amén. La venida del reino. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí y helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos, asimismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día en que esté en la azotea y sus bienes en casa no desciendan a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Parábola de la viuda y el juez injusto. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te dio gracia porque no soy como los otros hombres. Dios te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano.
Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificando antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron, mas Jesús, llamándolos, dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. El joven rico. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no adultarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ten lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Dijeron. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más que este tiempo en el siglo venidero de la vida eterna. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Tomando Jesús a los 12 les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será encarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendía lo que se les decía. Un ciego de Jericó recibe la visita. Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Jesús y Zaqueo. 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico,
Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la multitud de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola de las 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales habían dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querrán que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando acerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima
y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La autoridad de Jesús. 20. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Los labradores malvados. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros? Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere la desmenuzará. La cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías
que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle el poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Nos es lícito dar tributo a César o no. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César, y dad a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de sus respuestas callaron. La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, de su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, si se casan, si se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole alguno de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más: ¿de quién es hijo el Cristo? Entonces les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor, como entonces es su hijo. Jesús acusa a los escribas. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devolverán las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. La ofrenda de la viuda. 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Señales antes del fin. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo:
yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencia, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Por vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre todo este pueblo. Y caerán a filo de espadas, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, la venida del Hijo del Hombre. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramidor del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vuestros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrán sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. El complot para matar a Jesús. 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12,
Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Institución de la Cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de la familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros estas Pascuas antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bolsa, alforja y espada. Y a ellos dijo: cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito:
y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Jesús ora en Getsemaní. Y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Arresto de Jesús. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, les dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, ¿también éste estaba con él? Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús encarnecido y azotado. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decía otras muchas cosas injuriándole. Jesús ante el concilio. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos?
porque nosotros mismos lo hemos oído de tu boca. Jesús ante Pilato. 23. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Jesús ante Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándolo con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Jesús sentenciado a muerte. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad, y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuesen crucificados, y las voces de ellos y los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido y entregado a Jesús a la voluntad de ellos. Momentos de análisis de los versículos leídos. (14, 16, 24). Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Esta parábola transforma en cine lo que fue solamente una fotografía instantánea del momento en que Jesús llamó a Leví a ser su discípulo. En este punto Lucas nos dice: Leví le hizo gran banquete para Jesús en su casa, y había mucha compañía de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? 5, 29, 30. Ahora bien, no son solamente recaudadores de impuestos y prostitutas los que entran al reino de Dios antes que los religiosos intachables. Mateo 21, 31.
sino los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Esta es la gran cena del Hijo de Dios, el banquete mesiánico, la celebración del cielo, del cual el banquete de Leví es una figura anticipada, y los seres celestiales no son los invitados que podríamos esperar en una reunión inmortal así. Los primeros que fueron invitados no vinieron, dejando el camino libre para aquellos que son considerados de segunda clase e inferiores. Con frecuencia se nos ha dicho que nos sorprenderemos por el tipo de personas que poblarán el reino de los cielos. En realidad es mucho más fácil imaginar todo tipo de personas de la calle que están allí antes que algunos de los más grandes malvados del mundo o nuestros propios enemigos personales, personas que no difamaron, nos atacaron o pisotearon. Sin embargo, el Dios de las sorpresas sin duda va a desconcertarnos, igual que lo hace en la actualidad por la mera extravagancia e incluso de su gracia. Tan pronto como nosotros borramos de la lista a un individuo, podemos tener la plena seguridad de que Él obra con entendimiento y espíritu en todas las grietas y fisuras del alma de esta persona. 15:11-32. Un hombre tenía 2 hijos. En la parábola del hijo pródigo, ninguno de los 2 hijos puede hacer algo para salvarse a sí mismo. El más joven, una vez que desperdició su herencia, no puede forzar al padre para que lo vuelva a recibir, ni siquiera como jornalero. El mayor, impedido por los celos y la amargura, no puede forzarse a sí mismo a atravesar el umbral y dar la bienvenida a su hermano que regresa a la vida. Solamente el Padre puede ser el catalizador de la resurrección para los 2. Si se dispone a humillarse a sí mismo y arrojarse a los pies de ellos y rogarles que entren en la casa. Pero, ¿por qué debería hacer esto? El hijo más joven regresó al hogar porque se estaba muriendo de hambre, no porque lamentara verdaderamente lo que había hecho. El hermano mayor, acostumbrado a tenerlo todo, ahora actuaba como un niño malcriado, humillado a su padre y negándose a obedecer sus llamados para unirse al banquete. Sin embargo, el padre sale al encuentro de los 2. Él no está preocupado por las apariencias. El gran patriarca que besa al joven renegado, que lo ha deshonrado, y que le suplica al mayor, también renegado, y que igualmente lo había deshonrado. Al amor no le preocupa quedar como un necio. Cualquier costo. Los hijos no tienen cómo salvarse por sí solos. Por lo tanto, el amor del Padre lo hace por ellos. Esta parábola es una divisoria de aguas en la Biblia. O Dios ama de este modo o no. Jesús es firme en esta increíble historia que ha creado. El amor del Señor por nosotros, sin dudas, es espectacular. Tengamos unas fiestas y celebremos. Del mismo modo, nuestro amor debe armonizar como el suyo y ser igual de espectacular. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Versículo 32. En esta única historia formada en la mente de Cristo encontramos la esencia misma del Evangelio. Nuestra respuesta, 17, 7, 10, servicio. En este pasaje, Jesús primeramente desafía a los discípulos. Luego les dice que su servicio debería ser la respuesta de lo que se les había ordenado hacer. Hermano, ¿qué se nos ha mandado hacer a nosotros? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué es lo que debemos hacer o por qué amamos al Señor? Trate, hermano, de explicarlo lo mejor que pueda. Vea también el índice de disciplinas espirituales 17:21, la vida con Dios. Ve el índice de disciplinas espirituales 18:1, 8, 10, 14, oración. Ve el índice de disciplinas espirituales
18, 16, 17, la vida con Dios. Vea el índice de disciplinas espirituales. 19, 2, 10. Un varón llamado Zaqueo. Nuestra espiritualidad cristiana algunas veces parece estar saturada de fórmulas. La convención dicta que usemos ciertas palabras cuando conversamos con otros sobre temas espirituales. Un tipo de cristianés que varía de denominación en denominación y afecta no solamente la conversación, sino la oración y evangelismo. Sin embargo, no es esa la manera de Jesús. Con él no existen dos oraciones iguales. No les habla a dos personas de la misma manera. A Zaqueo no se le dice que debe hacer una segunda vez o que puede tener un agua viva o que entregue todo lo que tiene a los pobres y siga a Jesús. Cristo solamente llama a Zaqueo y le dice que va a visitar su casa. No hay un sermón, ningún llamado de altar. De hecho, nada, ni remotamente espiritual. En absoluto se verbaliza. Sin embargo, a pesar de la falta de algún alfabeto espiritual, Zaqueo repentinamente estalla en una experiencia de conversación que hace que quiera dar la mitad de sus bienes a los pobres y pagar 4 veces lo que le debe a las personas que ha estafado. La salvación ha venido a su casa sin ninguna de las frases fijas, ni religiosidad mecánica o vocabulario de fórmula. 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Con frecuencia se nos dice que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, como si fuera la única vez que hubiera derramado lágrimas. Pero Jesús amaba a Jerusalén, a la nación entera y a las personas que constituían el corazón de ella. Él vio que la rebelión contra Roma se formaba en sus espíritus y supo que daría como resultado una venganza militar que los aplastaría. Expresó el dolor a través de las lágrimas y la garganta apretada. Existen ciudades, pueblos y naciones cuyas situaciones son tan difíciles, horrendas y desesperanzadas que algunas veces no podemos hacer nada por ellas, excepto llorar desde el fondo de nuestro conmocionado corazón. Podría no parecer mucho, pero esta aflicción tiene su lugar en el Espíritu de Jesús y ese es Espíritu suficiente. 19:45-46. Mi casa es casa de oración. Nuestras iglesias son centros para muchas cosas buenas, pero ¿es la oración un interés dominante dentro de nuestras paredes o simplemente es un lindo tema extra? Es el corazón y el alma del cuerpo de los creyentes que se reúnen bajo un mismo techo. La gente es el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Somos usted y yo la casa de oración. Pero ¿hasta dónde somos nosotros una casa de oración? ¿Estamos dedicados a la compra y venta? ¿Somos un lugar donde la codicia espiritual, el robo y las artimañas están firmemente asentados? Jesús pensaba que era tan importante que la casa de su padre fuera un lugar de oración en vez de un lugar de rapiña. Luego de palabras en inglés, praying y praying, que actuó con una agresión que no era característica en él. Se airó, levantó todas las mesas y sillas, desparramó pilas de moneda, sacó corderos y ganados de los pesebres, gritando ante la gente, saquen esto de aquí. Hasta se hizo un látigo. Juan 2:15-16. Tal vez sintió que sin esa comunión con Dios el Padre ninguna otra cosa estaría en su lugar. Nada haría jamás ninguna diferencia. Los perdidos jamás serían encontrados. Los esclavizados no serían liberados. Compartimos la misma pasión por la oración en nuestras casas de huesos, piel y sangre. Creemos que es tan decisivo y esencial que todo lo demás se pone en riesgo si falta esto.
20, 22, 25. Dad a César lo que es de César. Cada vez que hay un debate sobre la relación entre los seguidores de Cristo y el gobierno, los cristianos invariablemente citan Romanos 13, lo que implica con frecuencia que cada vez que surja el tema, los buenos cristianos obedecerán a las autoridades de Dios que Dios ha puesto sobre ellos. Jesús hace una distinción. Las demandas del Estado y las demandas de Dios no son lo mismo. Sugiere que es posible cumplir con ambas al mismo tiempo, pero jamás sugiere obedecer una exactamente igual que como se obedece a la otra. No dice dad a César lo que es de César y también dad a César lo que es de Dios. Tal como Lucas, la otra no dice dad al César lo que es del César y también dad a César lo que es de Dios. Tal como Lucas bien sabía, vendría el tiempo cuando la obediencia al Señor significaría desobediencia al emperador. Aún antes del choque entre Roma y Cristo, la iglesia primitiva iba a desafiar a las autoridades judías. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. La separación de Jesús estableció entre la iglesia y el Estado es una distinción que muchos cristianos en el siglo XXI aún tienen que abordar. Nuestra respuesta, 22:32, oración. Durante la época de las pruebas más grandes de Simón Pedro, Jesús oró por él. Conoce, hermano, a alguien que está pasando grandes pruebas. Si es así, hermano, reúnase con ellos en oración. Pida que la fe de ellos en Jesucristo no decaiga. Vea también el índice de disciplinas espirituales. 22, 40, 46, oración, ver índice de disciplinas espirituales. 22, 41, 42, pasa de mí esta copa. La idea que nuestra espiritualidad debe, estoica y triunfante, enfrentar todo tipo de sufrimiento, se extingue ante las luchas de Jesús en el Getsemaní. El saber qué es lo que debe hacer, pero desesperadamente tiene la esperanza de que exista otro camino para hacerlo. Está buscando una senda que nos saque de la agonía y la oscuridad, que lo saque de la agonía y de la oscuridad. Muchos consideran este versículo como una importante afirmación de la humanidad del divino Hijo de Dios, pero del mismo modo es una afirmación de que nuestra espiritualidad puede expresar debilidad, dolor, temor, resistencia y aún así ser honesta ante Dios. De hecho, una espiritualidad que suprime lo que verdaderamente sentimos y la sustituye por lo que pensamos. Que debemos sentir no es espiritualidad en absoluto, es una máscara que no se asemeja en nada a Cristo. 22, 66, 23, 12. Se juntaron los ancianos del pueblo y le trajeron al concilio. Traen a Jesús a juicio ante las autoridades religiosas, el Sanedrín, autoridades locales y nacionales, rey Herodes y autoridades nacionales y globales. Poncio Pilato, que habla en la autoridad de César y el imperio romano, es condenado por todos estos poderes terrenales. Incluso la gente lo condena. 23:18. Dada esta antipatía entre los poderes terrenales, incluida la voluntad popular y el gobierno de Jesús y el reino de Dios, existen probabilidades de que el cristianismo pueda ser abrazado alguna vez por todos los gobiernos y pueblos. Es auténtico cristianismo una vez que se transforma en movimiento popular, o se pierde cuando se vuelve una fuerza tan dominante que emerge como una autoridad terrenal igual a todo el resto. Puede ser que la fe cristiana acuerde más que su fundador y su espiritualidad cuando está en minoría y no tiene nada
para ganar sino la cruz. 23-26. Tomaron a cierto Simón de Cirene y le pusieron encima la cruz. Jesús no lleva solo la cruz, ni muere solo. Dos hombres morirán a sus lados en el Calvario, y otro lleva la madera sobre la cual morirá hacia el lugar de la ejecución. La humanidad está entrelazada con la divinidad, no solamente en la propia carne y espíritu de Jesús, sino durante el proceso entero de redención. La cruz que saca vida de la muerte no existe a menos que esté forjada por manos humanas. No se quedan sobre la calavera Gólgota a menos que la lleven manos humanas. Dios puede haber puesto hierro en la tierra, pero las manos humanas lo han forjado hasta transformarlos en clavos que matan. Por lo tanto, es adecuado que Simón tome parte en la terrible belleza de la salvación humana, así como es adecuado que el buen ladrón fuera el primero en creer en la cruz que llevaba Simón y recibiera la vida que tenía para ofrecer. La crucifixión nos hace uno con Cristo y con la raza humana. 23-34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque la guerra volviera otra vez y el templo caería una segunda vez, esta oración quita cualquier pensamiento de maldición que se pudiera aplicar a los que crucificaron al Mesías. La cruz es en su totalidad, se refiere al perdón. El pecado es juzgado, pero la gente es liberada. Es el segundo éxodo, el gran éxodo de la raza humana, la liberación final de cualquier persona que cree en Cristo. Esta oración es una redención necesaria para las personas que están muy lejos de la cruz. Muchas veces en cada generación se burla a Jesús, se le detesta y maldice, y aún sus discípulos ignoran sus palabras, desobedecen sus mandamientos y permanecen indiferentes a su destino mientras toman la copa y parten el pan. En una vida hay días y noches cuando los clavos tintinean en nuestros bolsillos y un martillo cuelga de nuestro cinturón. Esta oración no solamente hace referencia a judíos o romanos, se refiere a nosotros. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Por favor, escuchen las palabras. Amén. Un abrazo. Dios los bendiga.